Bueno, empezamos un poco lo que voy a hacer en esta grabación, en este audio, es dar un poco unos tips de orientación del perfil de sintaxis para que no cometan los errores que generalmente cometen los alumnos en análisis sintáctico, ¿no? Bueno, si partamos del principio del cuadernillo, lo primero que vimos nosotros fue el concepto de construcción exocéntrica y endocéntrica. Es lo primero que tienen que entender, ¿cierto? Que ya lo vimos, lo recontradijimos, el tema de la construcción endocéntrica como una construcción que tiene como núcleo una clase de palabra con sus modificadores, y en la construcción exocéntrica siempre va a haber un hecho subordinante y un término, o en el caso de la construcción con como más términos, ¿no? Bueno, eso es el concepto fundamental que tienen que tener para aplicar el análisis sintáctico. Por supuesto, el análisis sintáctico no se pone construcción endocéntrica y exocéntrica. Se da construcción endocéntrica y exocéntrica para entender cómo se estructura la oración en un análisis sintáctico, pero no tiene que aparecer el concepto de construcción exocéntrica y endocéntrica en un análisis sintáctico. Bueno, ese fue el primer concepto que se vio, ¿no?, antes de llegar hasta donde llegamos. Y vimos que dentro de la construcción exocéntrica también tenemos la relación sujeto-predicado por un lado y la construcción paralela, que lo más probable que ya hayan visto en este momento, donde la construcción paralela son dos construcciones exocéntricas que no tienen relación entre sí. Por ejemplo, otro perro con ese hueso, de París con amor, ¿no? Bueno, y ahora, digamos, primero aclaro que el parcial va a ser el 24, tienen todo el fin de semana hasta el domingo 26 a las 12 de la noche para entregarlo. Ya les voy a dar las instrucciones y les voy a explicar que se puede hacer con Equation, mandarlo, digamos, en Word, por supuesto, a mi casilla de mail, o si no, también la otra posibilidad, si no aprendieron el Equation, espero que sí, es mandarlo escaneado, pero en PDF, no en JPG, es solo en PDF, porque de esa manera yo puedo corregir sobre el mismo PDF con todas las correcciones, ¿no? Bueno, entonces, volviendo, primer concepto, construcción exocéntrica y endocéntrica. A partir de eso vimos que el concepto de modificador directo, el concepto de modificador indirecto, el concepto de aposición, siempre que hubiera un sustantivo, un adjetivo, un adverbio o inclusive una interjección. Y después vimos los modificadores verbales. Yo recomiendo hacer especie de fichitas de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, poner modificador directo, puede ser el sustantivo y el artículo. El modificador indirecto es siempre una construcción exocéntrica con cualquier tipo de preposición. La aposición, en el caso de que modifica el sustantivo, tiene que ser otro sustantivo que dice lo mismo que el otro sustantivo. Puede ser también, puede haber una aposición en un adverbio, cuando yo tengo un adverbio y una construcción exocéntrica allí, en ese lugar, por ejemplo, ¿no? Es decir, poner desarrollos conceptuales para tener en claro que les va a servir también para el final, ¿no? Es decir, el examen va a consistir en análisis de un texto donde yo tengo que analizar sintácticamente, pero es la aplicación de la teoría que fueron viendo, ¿no? Entonces, si yo tengo una oración, lo primero que tengo que marcar en una oración, como ya se decía en el cuadernillo, es marcar, en el caso de que sea una oración bimembre, ¿no es cierto? En ese caso, pues ya deben haber llegado a oración bimembre. En el caso de que sea oración bimembre, bueno, yo marco, en el caso de que sea un predicado verbal, marco primero el núcleo verbal, a partir de eso deduzco el sujeto y el predicado, y siempre marcar cajas, siempre marco cajas y después veo lo que son. Porque ya al marcar cajas, de afuera hacia adentro, evito justamente analizar de adentro hacia afuera y saltearme niveles de análisis. Entonces yo pongo, bueno, ella come una manzana, pongo come núcleo verbal, ella es el sujeto, una manzana, ya marco una caja, después veo lo que es. Y bueno, y también otra ítem importante es, dentro de la oración bimembre, donde está el concepto de los predicados, de los modificadores verbales, es ver cuáles son los modificadores verbales. Háganse una fichita. Objeto directo puede estar encabezado por A, ni por ninguna otra preposición, o puede ser una construcción endocéntrica.
¿Cómo lo reconozco? Lo reconozco pronominalizando por lo, haciendo pasaje a voz pasiva. Listo, objeto directo. Objeto indirecto, pronominalizándolo por lo, los, la o las. Objeto indirecto, una construcción con a más término, y lo puedo reemplazar, pronominalizar con le o les. Por eso yo siempre digo que en análisis sintáctico no es que haya una preposición a que me esté indicando una determinada estructura. Es decir, yo tengo que ver reconocimiento justamente para ver en qué caso es objeto directo, en qué caso es objeto indirecto, en qué caso es un complemento circunstancial. No es que cuando tengo la preposición a va a ser un objeto directo, pero sí puede estar la posibilidad de tener un objeto directo. Por favor, si tiene una preposición en, no va a ser un objeto directo ni un objeto indirecto. Es un error que arrastran no sé por qué. Otra cosa importante, haciendo como un paréntesis, es considerar siempre fundamentalmente la clase de palabra a la cual está modificando un modificador. Es decir, si yo tengo la casa del lago y del lago modifica a casa, no voy a tener un complemento circunstancial del lugar, voy a tener un modificador indirecto. Es fundamental, regla fundamental, ver la clase de palabra a la que estoy modificando. Y segunda regla fundamental, que todo modificador siempre va dentro de la misma estructura del núcleo que modifica. Siempre. Siempre el modificador va a estar dentro de la misma caja. Bueno, y volviendo a los modificadores verbales, que los que estaba diciendo, tenemos los objetos directos, objeto indirecto, tenemos predicativo, ¿no? Predicativo, subjetivo, obligatorio, que es el más complicado, porque puedo tener 4 estructuras que funcionen como predicativo. Puede ser un sustantivo, un adjetivo, una estructura con cómo, o puede ser una construcción exocéntrica. ¿Cómo reconozco el predicativo subjetivo? Pasando todo al sujeto. Si yo digo, ella era linda, ella linda lo puedo convertir en modificador directo. Si yo digo, ella era la hija de mi amigo, cuando tengo como núcleo sustantivo, yo puedo decir, ella, la hija de mi amigo. Si yo tengo una construcción exocéntrica, puedo decir, la mujer era de River, la mujer de River. O puedo decir, la mujer era como un payaso, la mujer como un payaso. Es decir, todo lo puedo transformar en un modificador en un sujeto del núcleo del sujeto, para reconocer el predicativo. Eso por un lado. No reconocer con lo. ¿Por qué? Porque ustedes reconocen por lo el predicativo y automáticamente le colocan objeto directo. Regla número 1, regla de oro, un verbo copulativo no puede estar modificado por un objeto directo porque justamente un verbo copulativo es intransitivo. Bueno, después, entonces tenemos objeto directo, objeto indirecto, predicativo subjetivo obligatorio. El predicativo subjetivo no obligatorio solamente puede ser un adjetivo el que cumple la función y es no obligatorio porque yo lo puedo quitar. Top ranking de errores es pensar que el predicativo lo confunden con un circunstancial de modo porque hacen la maldita pregunta, ¿corría alegre por el campo? ¿Cómo corría? Alegre. No, porque es un adjetivo, no es un adverbio. El adverbio va a ser circunstancial y el adjetivo va a ser un predicativo. Acuérdense de esta reglita que yo les hago a los alumnos presenciales, adjetivo, predicativo, adverbio circunstancial. Eso que lo puedo mencionar como una tarantela del predicativo, ¿no? Y podemos, si alguien, un alumno voluntarioso, puede continuar la tarantela y poner otros conceptos sintácticos más. Entonces tenemos predicativo subjetivo, objeto directo, objeto indirecto. Y después tenemos también relacionado con el predicativo objetivo. Predicativo objetivo es aquel que va a estar modificando el objeto directo. No modifica al sujeto, no lo puedo pasar al sujeto. Es muy típico que confundan predicativo subjetivo con predicativo objetivo. Si yo digo, la vi triste, ¿no? La vi triste, triste se va a referir al objeto directo, ¿no? Si no hay amfibología, no hay ambigüedad. Entonces yo digo, ella triste, la mujer triste, ¿no?
Se está refiriendo al predicativo, al objeto directo. Y eso se coloca predicativo objetivo. Regla número 5. Para que haya un predicativo objetivo tiene que haber un objeto directo. Si no hay un objeto directo no puede haber un predicativo objetivo. Y las estructuras que pueden cumplir función de predicativo objetivo, lo que ustedes ven habitualmente es un adjetivo. También van a ver con el tiempo que puede cumplir esta función un gerundio, un participio que justamente funciona como adjetivo, y también puede cumplirlo un infinitivo, ¿no? En realidad, así como estoy diciendo, me estoy dando cuenta de que cumplen la función de predicativo objetivo los tres verboides, o gerundio, o participio, o infinitivo según el caso. La vi correr por el campo, la vi corriendo por el campo, la vi agotada por el trabajo, o la vi triste, fíjense. Y el predicativo objetivo no puede estar en cualquier caso. El predicativo objetivo va a estar siempre con verbos de percepción, es decir, no cualquier verbo admite un predicativo objetivo. Tiene que tener unos requerimientos semánticos y morfológicos. Tiene que ser verbos de imaginación, verbos de percepción, verbos de trabajo mental. Bueno, después pasamos al circunstancial. Circunstancial y complemento circunstancial. A veces no entienden la diferencia o les cuesta entender cuál es la diferencia. Un adverbio va a ser circunstancial. Un complemento circunstancial va a ser una construcción exocéntrica. Tenemos muchos casos de construcciones de circunstancial que según como analicemos va a ser circunstancial o complemento circunstancial. Si yo digo, por ejemplo, a ver si me funciona la pizarra. Si yo digo, por ejemplo, estaba delante de mi casa, entonces puedo decir que delante de mi casa lo puedo analizar de dos formas. Delante de puede ser un nexo subordinante y el resto término, y ahí va a ser un complemento circunstancial, o puedo pensar que delante está el núcleo y de mi casa va a ser un modificador indirecto. Entonces, de ese modo, voy a tener un circunstancial. Hay doble posibilidad de análisis sintáctico cuando tengo un adverbio y una preposición. Pensar que es una frase prepositiva o pensar que es un adverbio y es un propio modificador indirecto. Otra consideración acerca del... Hola. Video. Conferencia. ¿Todo bien? Bueno, otra consideración que tengo que tener en cuenta respecto del complemento circunstancial es ver los valores semánticos posibles, ¿no? ¿Qué valores semánticos posibles tengo del complemento circunstancial? Por ejemplo, tengo tiempo, por ejemplo, tengo modo, por ejemplo, tengo compañía, por ejemplo, tengo instrumento, y lo que tenemos que tener en cuenta es que no todos los adverbios tienen las funciones de complemento circunstancial. Bueno, por ejemplo, yo digo, caminaba lentamente. Si digo caminaba lentamente, puedo decir caminaba con lentitud. Pero no puedo decir, por ejemplo, en el caso de complemento circunstancial de instrumento, no tengo un adverbio que tenga la posibilidad de ser un adverbio de instrumento. Bueno, esa es la diferenciación entre complemento circunstancial y circunstancial. Es decir, que no siempre todos los circunstanciales tienen los mismos valores semánticos que un complemento circunstancial. Bueno.
Y finalmente, ¿cuál es la diferencia de complemento régimen? Nunca tienen muy en claro la diferencia entre complemento régimen y un complemento circunstancial. El complemento régimen no tiene ningún valor semántico posible. No tiene ningún valor semántico posible dentro de los adverbios, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, dependo de mi madre para poder salir, entonces ahí no puedo pensar que es un complemento circunstancial de algo, ¿está? Ahí es un complemento régimen, por ejemplo, convivir con, requerir de, depender de, en todos esos casos. Sí, entonces diferencia entre complemento régimen, diferencia entre complemento circunstancial y circunstancial. Bueno, y finalmente tenemos, después de tenemos complemento circunstancial, objeto directo, objeto indirecto, predicativo subjetivo, predicativo objetivo y objeto directo. Ya vimos, pasé todos los modificadores verbales posibles. Y después tenemos que ver la diferencia entre oración unimembre y oración bimembre. La oración bimembre es la que tiene dos miembros, ¿no es cierto? Que puede ser, digamos, el sujeto y predicado, por más que el sujeto esté tácito o desinencial, ¿no? O desinencial. Bueno, en el caso de la oración bimembre, puedo pensar que tenemos, por un lado, un predicado verbal o un predicado no verbal. Cuando tenemos un predicado no verbal, podemos hablar de un predicado nominal y podemos hablar también de un predicado adverbial o podemos hablar también de un predicado verboidal. Entonces, cuando yo tengo un predicado nominal, voy a tener siempre la posibilidad de que haya una coma que esté separando el sujeto de predicado. Yo digo, ella, ¿no? Por ejemplo, ella hermosa. Entonces ahí digo, bueno, ella hermosa, esa coma está dando la posibilidad de separación entre sujeto y predicado. Ahora, cuando yo tengo ella hermosa, si no lo tengo dentro de un contexto donde no hay una edición del verbo ser, puedo también pensar que tengo una oración unimembre con un núcleo ella y hermosa como modificador directo. O también, por ejemplo, ese es el caso de un predicado nominal que puede ser un sustantivo o un adjetivo. En el caso del predicado adverbial va a ser una construcción exocéntrica. Si yo digo, por ejemplo, ella en su casa, ¿no? Ahora si yo digo, ella en su casa, ahí en su casa va a ser un predicado adverbial. El error típico de un predicado adverbial es poner en su casa predicado adverbial y debajo ponen complemento circunstancial del lugar. Regla number one, pensar que si no hay un verbo, no hay un modificador verbal. Ese es el caso, ese es el error típico que se produce en el predicado adverbial. Después tenemos, dentro de los predicados no verbales, tenemos el caso del predicado objeto. Cuando yo tengo, por ejemplo, la edición del verbo ser, el verbo estar va a ser un predicado nominal, puede ser un predicado adverbial si tengo una edición del verbo estar con una construcción exocéntrica, y cuando tengo la edición de un verbo transitivo, ahí entonces tengo un predicado objeto. Por ejemplo, ella comió fideos, él, a ver qué puede haber comido él, ensalada, ¿no? Entonces yo digo, él, ensalada, y ahí en este caso de la ensalada estoy dividiendo el verbo transitivo comer. Entonces, él, ensalada, él comió ensalada, ¿está? Tengo el verbo transitivo dividido y por lo tanto es un predicado objeto. Error típico,
es pensar que ensalada le ponen predicado objeto por arriba y por debajo le ponen objeto directo. No es el caso, ¿tá? Entonces tenemos predicado nominal con núcleo sustantivo adjetivo, predicado adverbial, predicado objeto, y después también tenemos, en el caso del predicado nominal, tenemos la posibilidad de que el núcleo sea un infinitivo o un participio, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, su objetivo triunfar en la vida, entonces ahí, si yo digo su objetivo triunfar en la vida, digo su objetivo es triunfar en la vida. Si yo puedo decir su objetivo es triunfar en la vida, entonces ahí puedo pensar que es un predicado nominal. En cambio, para diferenciar del predicado verboidal que está en el cuadernillo, si yo digo, por ejemplo, esa es una frase típica que decimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo digo, voy a tener un perro, ¿no? Y te dicen, vos, tener un perro. Ahí, el predicado va a ser verboidal, porque yo no puedo decir, vos es tener un perro. Eso es un predicado verboidal con núcleo infinitivo, ¿tá? Y después, en el caso del participio, si yo tengo, por ejemplo, el hombre agradecido, cuando yo, miren que voy a escribirlo acá, el hombre agradecido, cuando yo tengo el hombre agradecido, como no puedo insertar un complemento agente, entonces en ese caso va a ser un predicado nominal. Ahora, si yo digo, por ejemplo, el hombre recibido por el presidente, si yo digo, a ver, el hombre recibido, no sé por qué me quedo más arriba, por el presidente, entonces ahí, en ese caso, puedo decir, cuando yo digo el hombre recibido por el presidente, si puedo insertar un complemento agente, significa que en ese caso va a ser un predicado verboidal. Acá, bueno, acá en la pizarra no me deja escribir encima que puse el hombre recibido por el presidente, ¿está? Entonces la diferencia es, en el caso del infinitivo, si yo puedo reemplazar el es, puedo reponer el es, significa que es predicado nominal. Si no puedo reemplazar el es, reponer el es, entonces va a ser predicado verboidal. Si tengo un adjetivo participio, si yo no puedo reponer un complemento agente, va a ser predicado nominal. Si puedo reponer un complemento agente, entonces va a ser predicado verboidal. Bueno, después, bueno, y tenemos el caso del predicado verboidal, que es un gerundio, que ahí no hace falta, no hay una diferenciación entre predicado nominal ni adverbial, ¿no? Si yo digo, el hombre caminando por la playa, ahí voy a tener obligatoriamente, caminando por la playa, va a ser el predicado verboidal. Bueno, entonces hasta acá vemos concepto de oración bimembre, vimos los modificadores verbales, los modificadores del sustantivo, los modificadores del adjetivo, los modificadores del adverbio, y vimos que la oración bimembre puede estar estructurada con un núcleo verbal o puede también estar estructurada con una elisión de un verbo ser o estar en el caso del predicado nominal o adverbial, o también que tenemos el caso de la coma y un verboide en el caso de los predicados verboidales. Bueno, después vamos al concepto de oración unimembre.
La oración unimembre, lo que tienen que ustedes tener claro es que la oración unimembre no tiene ni sujeto ni predicado. ¿Está? Entonces, digo, por ejemplo, la mujer de piedra. Eso puede ser una oración unimembre. Si yo digo simplemente una palabrita, si yo digo, a ver, casa. Si yo digo, una construcción exocéntrica, ¿tá? Por ejemplo, una construcción exocéntrica, si yo digo de piedra, etcétera. Siempre tengo una construcción que no puede estar, no se puede dividir en sujeto y predicado. También los fenómenos atmosféricos, si yo digo llueve en la ciudad, ¿no? Si yo digo llueve en la ciudad, eso es por ejemplo oración unimembre. Y también, ojo, acá tenemos el tema de los pronombres con el se, ¿no? Si yo digo se atiende a distribuidores. Si yo digo se atiende a distribuidores, ahí es oración impersonal. ¿Cómo es la oración impersonal en castellano? Se más verbo más objeto directo con a. No confundir con una oración con se pasiva, que es, por ejemplo, se reponen o se reparan televisores. ¿Ya? Si yo digo se reparan televisores, entonces ahí no voy a considerar que es oración impersonal, sino que televisores va a ser el sujeto, además de estar en plural, ¿no? Ahora si yo diga se repara, a ver, se come chocolate, por ejemplo, también ahí chocolate va a ser el sujeto, no va a ser una oración impersonal. Se confunden siempre mucho la oración impersonal con la pasiva. Pónganse la impersonal, se más verbo más objeto directo con a, y la pasiva es se más verbo más sujeto. ¿Cómo reconozco la oración pasiva? Haciendo televisores son reparados, y en el caso de que fuera una oración en singular, yo digo se vende pan, digo se venden panes, así lo puedo pluralizar, ¿tá? Esos son los dos casos. Bueno, entonces tenemos oración unimembre, y dentro de la oración unimembre también podemos tener oraciones en tercera persona de plural, cuando a propósito no tengo el sujeto expresado. Por ejemplo, si yo digo, anunciaron una noticia, ¿no? Cuando yo no quiero justamente especificar cuál es el sujeto, entonces digo anunciar una noticia. Es totalmente válido considerar la oración impersonal. Porque yo puedo decir ellos, sujeto diferencial ellos, pero no tiene ninguna carga semántica el ellos. Cuando no tiene ninguna carga semántica el ellos, lo puedo considerar una oración impersonal. Cuando yo digo te dijeron, anunciaron, te llamaron por teléfonos, te llamaron por teléfono, ¿está? Entonces, en todos esos casos, no voy a tener una oración bimembre, por más que haya un verbo en tercera persona de plural. Y otro mito es que aprendieron en el colegio que la oración unimembre no se analiza. Mentira, la maestra no sabía analizar la oración unimembre. La oración unimembre se analiza todo, del nivel más grande al nivel más chico. Bueno, a ver, entonces tenemos oración bimembre, pasamos por oración unimembre, y el concepto que ya habíamos dicho de construcción paralela. Por un lado, esa construcción exocéntrica extraña, que son dos construcciones exocéntricas en realidad, sin relación entre sí. Cuando yo digo, por ejemplo, si digo acá, a otro perro con ese hueso, ¿no? Entonces ahí considero que a otro perro es X y con ese hueso es Y.
No confundir, no todos los refranes son construcciones paralelas, ¿no? Si yo digo, en caso de herrero, cuchillo de palo, ahí no va a ser una oración unimembre, porque justamente cuchillo de palo va a ser el sujeto, ¿tá? Y en caso de herrero va a ser un predicado adverbial. Estamos con las construcciones, las oraciones unimembres, construcciones paralelas. Ahí finalmente tenemos la construcción adjunta. La construcción adjunta es la construcción que está junto a, si no tiene ninguna relación sintáctica con el resto de la oración. Si yo digo, por ejemplo, vamos a borrar un poco acá, a ver. ¿Dónde está la gomita de borrar? Acá. Vamos a borrar un poco. Ahí está. Así limpiamos un poco la pizarra. Una construcción típica con construcción al conjunto es con un vocativo. Si yo digo Pedro, yo siempre pongo los ejemplos Pedro, no sé por qué, a tomar la sopa, ¿no? Fíjense acá qué interesante la construcción. Pedro va a ser la construcción adjunta que se pone entre barras, se pone arriba vocativo, el resto se pone entre paréntesis, y a tomar la sopa va a ser una proposición unimembre, ¿no? Porque no tengo posibilidad de considerar un sujeto, ¿tá? A tomar la sopa. El subordinante, el resto término, tomar núcleo, y la sopa objeto directo. Otra cosa importante que tienen que recordar por el examen: siempre que haya un verbo o un verboide, va a haber un modificador verbal. Y otra cosa tienen que saber, importante, que cuando hay un verbo que no está conjugado, no va a ser núcleo de un predicado verbal. Ojo con eso, porque me ha pasado con los parciales de acá. Si yo digo, por ejemplo, el camino recorrido por el vagabundo, ¿no? Entonces acá, recorrido por el vagabundo, va a ser un modificador de camino. Y dentro, recorrido va a ser el núcleo verboidal, y por el vagabundo va a ser un complemento agente. Acá vemos claramente que siempre el modificador va a depender de la clase de palabra a la cual modifica. Si yo digo, por ejemplo, que a veces me preguntan, ¿cómo un objeto directo en el sujeto? No importa, porque hay un infinitivo, por eso es posible. Si yo digo, por ejemplo, a ver, comer lasaña, ¿no? Comer lasaña es mi pasión, qué sé yo, no importa. Igual no es mi pasión comer lasaña, pero no importa. Comer lasaña va a ser el sujeto, comer va a ser el núcleo, y lasaña va a ser un objeto directo. ¿Está? Entonces me pueden decir, ¿cómo? ¿Un objeto directo en el sujeto? No importa, si lo importante es que haya un infinitivo. Si hay un infinitivo, puede tener cualquier modificador verbal. ¿Está? Entonces, bueno, hasta acá más o menos es todos los temas repasados que voy a tomar en el examen. Piensen, ¿no? Razonen, ya que tienen la posibilidad de hacerlo en vuestros hogares, no se apuren, piensen, razonen, reflexionen. Tampoco, una cosa muy importante es que siempre que haya doble posibilidad de análisis, solamente me ponen un análisis posible, no me pueden poner dos posibles análisis en un examen, ¿no? Porque si uno está mal y otro está bien, yo no sé cuál voy a elegir, generalmente elijo el primero o directamente considero inválida esa parte. Tengan entonces, piensen, partan si es predicado verbal del núcleo verbal, marcar las cajas, que se analizan siempre de afuera hacia adentro, no salteen los análisis, muchas veces veo que se saltean el término, ya ponen complementos y consejo de lugar, nexo subordinante y pasan al nivel inferior, ¿ya? Eso es muy típico, de morfarse los términos, eso es muy típico. Es decir, errores normales, errores frecuentes, que no tienen que ser tan frecuentes. Por un lado, saltearse análisis, por otro lado,
no ver que el modificador esté dentro de la misma caja de núcleo con modifica, no pensar cuál es la clase de palabra que está siendo modificada por determinado modificador, no pensar que un verbo o un verboide tienen los mismos modificadores que un verbo, ¿tá? Y no, cuando no hay un verbo o un verboide, no podemos considerar que hay un modificador verbal. Si no hay verbo y no hay verboide, no hay modificador verbal. Eso es muy, muy básico. Bueno, los dejo por hoy y bueno, los veo en el examen y pregunten, que esté para contestar, ¿está? Pregunten todas las dudas que tengan antes del examen.